La novia de Paula Ortiz y Truman de CESGAI llegan como favoritas a la entrega de los premios Goya de esta noche a jugar por esa pretemporada de premios cinematográficos. Como decimos, se entregan esta noche en una gala presentada por segundo año consecutivo por el monologuista Dani Rovira. Nadie quiere la noche, de Isabel Cochet, Un día perfecto de Fernando León y A cambio de nada, ópera prima de Daniel Guzmán, completan el quinteto de aspirantes a mejor película en una edición en la que, según cuentan, no va a faltar el humor, la música y tampoco el repaso en imágenes a estos 30 años de premios. José Ángel Delgado es el presidente de la Academia del Cine Aragonés. José Ángel Delgado, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días. La novia de Paula Ortiz, Truman, Nadie quiere la noche, Un día perfecto y A cambio de nada. Grandes favoritas. Supongo que José Ángel Delgado tiene una protagonista clara para ganar esta noche. Claro, como tantos aragoneses, ¿no? Y compañeros de Paula, pues todos deseando que la novia sea la gran vencedora. Somos conscientes de que Truman pues tiene sus opciones, pues bueno, porque pueda ser la opción de muchos académicos, pero también, como dices, a juzgar por premios de esta pretemporada, la novia está muy bien posicionada, ¿no? Uh-huh. En fin, sería una gran alegría, pero que lo que siempre se dice, ya llegar hasta aquí es un éxito y la gente yo creo que no es consciente de lo difícil que es llegar hasta aquí. Lo difícil que es llegar y lo difícil que es llegar con 12 nominaciones. Mejor dirección, mejor película, mejor actriz para Inma Cuesta, mejor actor para Asier Echandía, mejor dirección de fotografía y también nominadas en las categorías de mejor maquillaje, mejor diseño de vestuario, mejor sonido, mejor música original, mejor guión adaptado, mejor actor revelación. Y yo creo que el que también deseamos todos que esta noche, bueno, pues se venga para tierras aragonesas como es el mejor actriz de reparto para Luisa Gabasa. José Ángel. Pues claro que sí, y además será el momento en el que, si muchos recordáis un grupo de Facebook que se creó hace unos años, en el que se hablaba de que Luisa Gabasa merece un Goya, pues bueno, vea cumplida su misión. Porque cuando se creó éramos conscientes de la dificultad del reto y lo valorábamos todo como pues bueno, un homenaje, ¿no?, a Luisa, pero sabiendo que iba a ser una aventura muy difícil que esto ocurriera por lo difícil que es que una película llegue a los Goya, y estamos a las puertas de que eso ocurra. Y ocurra o no ocurra, es para dar la enhorabuena ya anticipadamente por lo que han logrado. Sí, no, bueno, y enhorabuena también para el cine aragonés. Yo creo que es un gran homenaje también esta noche el que se le puede dar al cine aragonés, porque no solo a la novia de Paula Ortiz, sino también Javier Macipe, ese mejor corto documental con Los Meninos do Río, y por supuesto Jesús Vózquez, también aragonés, dirección artística de la novia, y Carla Pérez de Albéniz, en la categoría de dirección de producción por El desconocido. Acento sin duda, ¿eh? Exacto, de Huesca, Teruel y Zaragoza esta noche. Exacto. Y también tenemos otras pinceladas, ¿no? Aunque no sean directamente nominaciones, tenemos a Germán Roda, que ha montado uno de los documentales nominado, y bueno, cada vez tenemos un poco más de presencia. Y yo no percibo, para los compañeros del sector que llevamos años trabajando en esto, el hecho de que, pues hace unos años con Gaisca, ya no solamente un año, sino las nominaciones previas, y otros compañeros que han estado allí, tú ver la gala ya un sábado o un domingo, como era antes, y encontrarte en pantalla compañeros, ya es una cosa que es muy gratificante, sobre todo pues para los que humildemente estamos trabajando en esto y somos conscientes de que llegar ahí pues va a ser una aventura dificilísima. El ver a compañeros, yo lo percibo en las redes sociales, cómo están muy ilusionados. O sea, no es una cuestión de pues una empatía que tenemos hacia ellos, porque imaginamos lo nerviosos que están y lo que esto puede suponer para sus carreras de aquí en adelante. No olvidarnos tampoco de Palmeras en la nieve, que se estrenaba el 25 de diciembre, compiten 5 candidaturas y en parte, bueno, pues también ese guión, esa adaptación del libro de Luz Gabás, Palmeras en la nieve, y también rodada en tierras aragonesas, que yo creo que, José Ángel, es algo que también tenemos que destacar, o que habría que destacar, ya no solo la gente que hace cine en Aragón, sino que cada vez se hace más cine también en las 3 provincias. ¿O se viene a hacer cine desde fuera aquí? Sí, muchas veces, no te diré que por casualidad, pero desde luego por circunstancias no perfectamente previstas por nosotros, ¿no? Que por eso nosotros como sector también peleamos porque la añorada Film Commission por fin salga a la luz y se haga además de una manera pues oye, óptima, ¿no? En condiciones de creación, de gestión, que eso pueda traer rodajes a Aragón. Que para los creadores pues no es la panacea, porque es más bien para generar trabajo, para generar también ingresos en hostelería y en otros muchos frentes, pero para lo que es Aragón, para lo que es la visibilidad de esta comunidad como tierra de cine, sería fundamental que funciona de una forma, pues eso, ágil y atrajera rodajes interesantes, como en los últimos años está ocurriendo, insisto, sin tener ahí un apoyo de la gran Film Commission aragonesa, que sí que las hay de varias comarcas, ¿no? O sea, también hay que poner en valor el trabajo pues de la gente de Huesca, el trabajo de la gente de Monegros.
Pongámonos en situación también, José Ángel. 9 de la mañana, 54 minutos. Muchos nervios, porque yo creo que además cuantas más nominaciones, claro, exponencialmente aumenta ese nerviosismo por saber dónde uno va a poder conseguir un Goya o no va a poder conseguir un Goya. También en este caso, bueno, pues muchos nervios. Y quiero destacar también para alguien del que hablábamos antes, para Javier Macipe. Bem-vindos à cidade do Porto. A sua frente se encontra el imponente puente Luis I, uno de los pocos puentes del mundo que tiene 2 pisos. Tu fazias-te cada vez maior e eu encolhia perigosamente. Porque estamos destacando, José Ángel, a Paula Ortiz, pero también Javier Macipe con este cortometraje de ficción, Los Meninos de Río. Los únicos premios, además, con esa categoría, antes de los Goya, los Forqué, en los que la victoria era para El Corredor, de José Luis Montesinos, su gran rival, junto a la cinta de Gracia Querejeta, que es la vicepresidenta de la Academia. También, bueno, pues evidentemente, calidad y rivales duros, si los podemos llamar así, para Javier Macipe, que además esta noche, bueno, pues va a ser protagonista en Ariño. Todos los vecinos de Ariño se van a concentrar allí para ver y para disfrutar de la gala de los premios Goya. Sí, y además que no se lo pierdan, es hoy, ¿verdad? En Aragón TV, que se va a emitir junto con Abstenerse Agencias. Desde luego es un corto estupendo, maravilloso. Yo cada vez que lo veo me gusta más, y ya me gustó la primera vez. Y es un corto muy universal. También, yo lo vengo diciendo, quizás sea una cosa anecdótica, pero tú y yo que cuando llegan los Oscar siempre charlamos, ¿no? Cuando estamos ahí, pues eso, a punto de que se entreguen. Hay que tener en cuenta que La novia y el corto de Javier Macipe, ganen o no ganen en los Goya esta noche, siguen teniendo serias posibilidades de aspirar a la carrera de los Oscar para el año que viene, claro. Que a ver, que los Oscar todos sabemos que tampoco significan que una película con Oscar sea la mejor del mundo, ¿no? Pero es verdad que es un referente mítico, y que el cine aragonés esté en esas autopistas que llevan directo a ese tipo de eventos, yo creo que es muy significativo, ¿no? Sobre todo por el talento de creadores como Paula, como Javier y como tantos otros, y por la tenacidad con lo que se está sacando adelante este tipo de cine con mucho esfuerzo, mucho sudor, vamos, y muchísimo sacrificio. Pues suerte para todos ellos, y suerte también para todos aquellos que hacen cine en la comunidad autónoma aragonesa. José Ángel Delgado, presidente de la Academia de Cine Aragonés, gracias por haber querido estar este día tan especial, en este 30º aniversario de la entrega de los premios Goya. Suerte para todos, y ojalá mañana contemos muchas cosas buenas y se vengan muchos cabezones para aquí, muchas estatuillas de Goya para Aragón. Gracias de verdad. Gracias. La tarara, niña que la he visto yo.